Justamente vamos a hacer un contacto con una persona especialista en el tema de la defensa. Está en línea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario. Un gusto escucharlo. Bueno, estamos con Julio César Espota, que es el decano de la Facultad de la Defensa, de la Universidad de la Defensa. Y queremos preguntarle qué pasa con la defensa nacional. ¿Estamos en qué situación hoy? ¿Cómo se plantearía la defensa en una América Latina tan convulsionada y con tantos conflictos? La respuesta es sumamente compleja porque el interrogante así lo reclama, pero si debo ser sintético, tendría que comentar en primer lugar que la defensa nacional es una exigencia indelegable del Estado Nacional, puesto que desde el preámbulo de la Constitución Nacional hasta nuestros días tenemos una serie de indicaciones de orden normativo que así lo prescriben. Por ejemplo, cuando en el preámbulo de la Constitución se habla de proveer a la defensa común, eso se constituye en un mandato. Y a la vez, que la defensa común esté antes que promover el bienestar general, nos está diciendo que desde la mente de los constituyentes, la seguridad y el bienestar es previo al desarrollo. Dicho esto, que podría parecer alguna abstracción jurídica y bajando al terreno de los hechos, encontramos que la defensa de la soberanía es indispensable e indisociable de la defensa nacional. Ahora, la pregunta que debemos hacernos como ciudadanos, pero que solo puede darle respuesta el Poder Ejecutivo de la Nación, es ¿qué significa la soberanía hoy en día? Entonces, conforme cada uno de los hombres y mujeres que vayan ocupando la primera magistratura del país, la idea de soberanía se irá actualizando. No es lo mismo la soberanía hoy que en 1982, que en 1960, que en 1930 y así sucesivamente. Con lo cual, las leyes nos dicen que tenemos que tener defensa nacional. La política nos dice que tenemos que tener defensa nacional. Ahora, ¿qué tipo de defensa nacional tiene que ver con el tipo de país que nosotros pensamos? Si queremos un país moderno, atlántico e inserto en el país, probablemente necesitemos una defensa nacional con preponderancia, por ejemplo, aeronaval. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si nuestras grandes preocupaciones tienen que ver con la riqueza que nos conculcan las pesqueras ilegales y en gran parte el ingreso de aviones que están reñidos con la normativa, solo la Armada y solo la Fuerza Aérea están en aptitud de negarle acceso a unos e impedir el ingreso de otros para que esa modalidad de soberanía se vea respetada. Julio César, mira, hay una cosa que nos está preocupando, que es la convocatoria a los ejércitos o a las Fuerzas Armadas para intervenir en los conflictos internos de los países de Latinoamérica, los países que son limítrofes. Sí. Y, por supuesto, también me está preocupando que hay una retórica política que hace que el país empiece a tomar partido en los conflictos que se están dando en Latinoamérica, casi con un criterio que pronunciaría una intervención. ¿Cómo se resolvería esto en el futuro desde el punto de vista de la defensa, de la técnica de defensa? ¿Conviene que las Fuerzas Armadas se involucren en el mantenimiento del orden interno? ¿Están en condiciones las Fuerzas Armadas de hacer frente a un desafío como puede ser un conflicto externo en estos momentos? Un conflicto externo siempre imputará la utilización de las Fuerzas Armadas si hay una decisión política que así lo considere, porque las Fuerzas Armadas, en el orden de la Constitución y en la vigencia de la ley, solo pueden actuar de acuerdo a la indicación que baje desde la jerarquía. No a la sazón, el presidente es a la vez el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, dicho esto, y viendo que en el vecindario regional las cosas están bastante convulsionadas, creo que conviene una vez más volver hacia el plano legal para dar una respuesta práctica y argentina. Si el conflicto es exterior, en principio
reclamar nuestra solidaridad o condena a través de los canales diplomáticos, pero no necesariamente, y prácticamente nunca ha ocurrido, el empleo del instrumento militar en auxilio de una autoridad extranjera. Si alguno de los conflictos limítrofes derramara al interior de nuestro suelo patrio, escenario que nadie desea, pero que sin lugar a dudas hay que evaluar como posible, después veremos si es probable o no, la Argentina cuenta con una serie de medidas con capacidad de fuerza progresiva. Si el problema viene de afuera, para decirlo de manera esquemática, y puede ser administrado con las fuerzas de seguridad provinciales, es un problema de seguridad. Si el problema viene de afuera y rebasa la capacidad de las fuerzas provinciales, podemos ir a las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeronáutico. No hay ningún tipo de escenario que los analistas de inteligencia hayan evaluado al día de hoy en donde una fuerza externa que no sea un ataque de un Estado, una fuerza externa, una banda criminal o algún insurgente de un país limítrofe que quiera atacar algún interés argentino, no pueda ser solucionado, por ejemplo, con Gendarmería. ¿Por qué Gendarmería? Porque es una fuerza de seguridad militarizada, es intermedia, tiene más capacidad de fuego que una policía provincial, pero menos fuerza que en instrumento militar. Ahora, si ese derrame de amenaza que viene desde el exterior sobrepasara las capacidades de la Gendarmería, tomando la Gendarmería como epítome de las fuerzas de seguridad federales, podría decir lo mismo de Prefectura, ahí sí el Poder Ejecutivo de la Nación podría acudir a las Fuerzas Armadas ese problema específico. Pero realmente, en mi conocimiento, que es humilde y limitado como el de cualquier hijo del vecino, no existe una chance cierta de que ninguna amenaza que pueda llegar a sustanciarse desde el exterior en Argentina no pueda ser administrado con las fuerzas provinciales o, llegado el caso, con las fuerzas federales. Doctor Espota, buenas tardes. Mi nombre es Magrini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por ilustrarnos un poquito respecto de algo tan específico como es la defensa. Por favor. Obviamente lo que está pasando en Chile, los que están en la calle son los carabineros, en Bolivia es la policía, todavía no es el ejército, pero como queda, como usted dice, como una posibilidad que las Fuerzas Armadas intervengan en los conflictos que por ahora son internos. Sí. En el caso de Uruguay, por ejemplo, hace muy pocos días ellos tuvieron un plebiscito y definieron que no estaban de acuerdo en que las Fuerzas Armadas intervinieran en conflictos internos. Eso es una señal muy fuerte. ¿Sería conveniente que en nuestros países nosotros repitiéramos esos plebiscitos? Porque si no, estamos siempre en la duda de que ante la necesidad que luego sería expresada por el comandante en jefe, que es el presidente, intervinieran Fuerzas Armadas en los conflictos internos. Si esto estuviera por ley, ya sería mucho más complicado. Es que está por ley. En el título quinto de la Ley de Seguridad Interior, número 24.559, se estipula el estado de sitio. ¿Por qué? Porque en el título anterior, el título sexto es el estado de sitio. El título quinto, que es el lugar en donde la ley, sancionada en diciembre de 1990 y promulgada en 1991, establece en qué instancias o circunstancias, mejor dicho, el Poder Ejecutivo de la Nación puede hacer uso de las Fuerzas Armadas. El primero es el restablecimiento del orden en las unidades militares. Piense usted esta circunstancia. Campo de Mayo. La tablada. Exacto. Bueno, pero justo la tablada es anterior a la sanción de la ley. Y de hecho, esa ley tiene que ver con el problema de la tablada, porque cuando ingresan los terroristas en la tablada, se actuó de forma legítima, más no legal, porque se intervino con las Fuerzas Armadas, pero no tenían respaldo normativo. Luego de ese episodio, que de nuevo fue legítimo, más no tenía respaldo legal, se sancionó esta ley. Título quinto, que el restablecimiento del orden de las unidades militares corresponde como función primaria a
las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque están ahí, porque están armadas. O sea, si entra un ladrón a Campo de Mayo, las Fuerzas Armadas tienen que responder. Exacto. El segundo ámbito en donde las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas, y de hecho se utilizan de forma casi cotidiana, es en aquellas circunstancias donde las catástrofes superen la capacidad de respuesta de los instrumentos locales. Pensemos en las inundaciones, en los rescates y ese tipo de cosas que a veces los bomberos y la policía de una provincia no pueden conseguir colmar el requerimiento. Entonces se utilizan las Fuerzas Armadas. Y vemos que las fuerzas vivas de la sociedad celebran cuando encuentran que los uniformados pueden rescatar gente de una inundación. El tercer punto es el estado de sitio. En el estado de sitio, el presidente que instaura el estado de sitio, que después tiene que tener ratificación por el Parlamento, está facultado para utilizar unidades de combate para el restablecimiento del orden. Ahora, esa medida es tan excepcional que registra solamente pocos eventos en la Argentina. Sí, y además desgraciadamente cada vez que los recordamos lamentamos que se hayan instaurado, ¿no? Como por ejemplo el que dictó de la Rúa, ¿no? El que estableció de la Rúa. Sí, pero más allá de que lo lamentemos o lo celebremos, y en este punto no lo estoy valorando sino describiendo, lo que quiero decir es que el presidente de la Nación, para utilizar las Fuerzas Armadas en el marco interno, tiene que dictar el estado de sitio. Claro, entonces para dictar el estado de sitio necesita ratificación del Congreso. Con lo cual, lo que hacen los uruguayos de prohibir el uso interno, no me parece que no concierne a la Argentina, sino que la Argentina desde 1991 tiene un plexo normativo que estipula perfectamente cuándo y cómo eso podría llegar a ocurrir. Que son estados de excepción, obviamente. Sí. Absolutamente excepción. Nadie en su sano juicio trataría de sancionar, porque un presidente que tiene que hablar de estado de sitio es un presidente que perdió el control. Y ningún político va a querer admitir públicamente que perdió el control. Entonces, respeto lo que hizo Uruguay, pero prefiero lo que tiene la Argentina, en el sentido de que ante una circunstancia excepcional, imprevisible, y que rebasa las capacidades de control del orden público de las fuerzas locales y de las fuerzas federales, el presidente está facultado para utilizar las Fuerzas Armadas. Pero es una circunstancia tan excepcional que no me la puedo ni imaginar. Ahora, que el Estado se prohíba a sí mismo la utilización de las Fuerzas Armadas, no estoy evaluando Uruguay, simplemente estoy hablando de un Estado abstracto. Que un Estado se prohíba a sí mismo la utilización de las fuerzas en el marco doméstico, es un Estado que está muy seguro de jamás tener un problema interno de acá al infinito, cosa que yo no estaría tan seguro, puesto que, viendo a los vecinos, hay circunstancias convulsivas y que fueron completamente inesperadas. Doctor Espota, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que ha ocurrido en México. Sí. El informe de la CNN dice que hay muerto desde el año 2006 a la fecha 250.000 mexicanos como consecuencia del accionar del narcotráfico. Sí. Y hay más de 30.000 desaparecidos en México. Correcto. El ejército mexicano fue derrotado militarmente en Culiacán y fue obligado a retirarse, cosa reconocida por López Obrador. ¿Estamos en situaciones parecidas acá en la República Argentina? No, ni de lejos. Lamentablemente la tragedia mexicana nos ilumina desde el contraste, porque bajemos la discusión a cifras frías para que con los números tengamos datos concretos y no opinables. La seguridad ciudadana, que es un término bastante usual en la academia, estipula que el grado de seguridad de un país se mide por el número de muertos por causas violentas cada 100.000 habitantes. Argentina es el segundo país más seguro de toda Latinoamérica. El primero es Chile. Bueno, habría que hacer de nuevo ahora hay que cambiar. Ahora somos el primero, seguro. Quizás ahora somos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 5.2 muertos por causas violentas cada 100.000 habitantes. Si nosotros pensamos en Uruguay, que suele ser una suerte de paraíso en el imaginario argentino, encontramos que tiene 11.2 muertos por causas violentas. En la práctica, es 2 veces más probable que te maten en Uruguay que en Argentina. Y estoy hablando desde estadísticas.
Subimos a Brasil y tenemos 25 muertos cada 100.000 habitantes. Subimos a México y se incrementa hasta... Subimos a El Salvador, por ejemplo, y se incrementa a 50. México rondaba los 30 y tantos. Venezuela tiene 83 muertos por cada 100.000 habitantes. Muertos por causas violentas cada 100.000 habitantes. Lo cual, volviendo a su pregunta, le digo a Mario que eso es prácticamente imposible en Argentina, porque dentro del concierto latinoamericano, Argentina, en términos estadísticos, sigue siendo un vergel. Por supuesto que hay zonas calientes, pero hablando en el plano de lo poblacional, Argentina es el país o más seguro o el segundo más seguro de Latinoamérica. En consecuencia, la utilización de las Fuerzas Armadas en una circunstancia que reclamara su intervención con unidades de combate luego de la proclamación de un estado de sitio es una posibilidad sumamente improbable. Es como sacarse la lotería. ¿Uno puede sacarse la lotería? Sí. ¿Uno tiene realmente chance de sacarse la lotería? Y los números no, dirían que no. Dando vuelta al caso, ¿es posible que en Argentina algún día, Dios no lo quiera, se reclame la utilización de las Fuerzas Armadas conforme lo estipulado por las leyes para el restablecimiento del orden interno? Sí, es posible. Nadie conoce el futuro. Ahora, no, ¿es probable? Sí. Obviamente lo que ha sucedido a lo largo de la historia argentina y la de Latinoamérica, pero básicamente la nuestra, es que grupos de civiles han solicitado la intervención de las Fuerzas Armadas, como se decía antiguamente, golpeando la puerta de los cuarteles. O sea que esto no tiene que ver con la legitimidad. Estamos hablando de situaciones absolutamente ilegítimas y que no son las que en este momento podríamos llegar a plantearnos. La verdad que interesantísimo sus precisiones y esperemos que ninguna de estas hipótesis nos alcancen a pesar de lo convulsionado que están nuestros vecinos, ¿no? Mire, nadie tiene la bola de cristal, pero sin duda Argentina es un lugar Argentina es sumamente seguro comparado con los países de la región, pero si comparamos la Argentina del 2019 con la Argentina de 1984, es otro mundo. O sea, Argentina se pauperizó en los términos de seguridad, pero sigue siendo el mejor en la región. Lo que pasa es que toda la región se pauperizó. Pero, a ver, esto que a veces se dice que hay infiltrados que vienen de otros países, esto, en principio, ustedes no tienen ninguna hipótesis. Mire, yo soy una autoridad académica, no manejo información clasificada, pero lo que escucho, que tiene la validez de algo que escuché y nada más, es que seguimos siendo, es un país grande, tenemos mucha gente y entra y sale mucha gente, con lo cual no sería extraño que viniera alguien de afuera con intenciones aviesas. De hecho, ocurre, tenemos bandas narcoperuanas en la Villa 1114, solo por citar un caso específico. Entonces, que venga alguien de Chile con malas intenciones y que esa persona, con motivos aviesos, provenga de un armado insurgente, y no es imposible. Ahora, ¿eso afecta nuestra soberanía? No. Bueno, la verdad que interesante. Okay. Muchísimas gracias por su tiempo. César. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes también. Hasta luego.